A veces uno dice, no, ¿por qué tiene que ver eso con el curso? Cuando ustedes sean internos, cuando ustedes sean médicos generales y residentes especialistas, van a ver que cada rato se habla de ética, se habla de humanización en el trato de nuestros pacientes. Y con más razón en el área de pediatría, ¿no? Son temas que muchas veces no le damos ninguna importancia, pero que lo hacemos diariamente en nuestro quehacer como estudiantes y como profesionales médicos. Y es el comportamiento ético y moral lo que ustedes van a ver reflejados en sus propios compañeros y en sus asistentes y docentes también, ¿no? Muy bien. El COVID nos enseñó muchas cosas y aunque ustedes no lo crean, demostró pues la falta de competencias éticas y morales que tenía el profesional médico. Maestros, entre comillas, de nosotros, que vieron la oportunidad de enriquecerse, 1.500 por una consulta médica, imagínense, 1.500, bueno, hacían 6, 7 consultas al día, a veces 10, o sea que lo que ganaban, y muchos de ellos terminaron, ¿no?, lamentablemente fallecidos, ¿no? Y dentro de este comportamiento ético y que se tiene que ver la cuestión moral y los valores que tiene cada uno, resultó ser que deben haber escuchado mucho ustedes el uso del dióxido de cloro. Cuando estaba de decano del colegio médico tuve una pelea pues tremenda con el gobernador de Arequipa, Cáceres Llica, con muchos colegas médicos, ¿no?, y con muchas instituciones, entre comillas, que querían que se declare como de necesidad el uso del dióxido de cloro. Y se basaban, curiosamente, como me dijo una colega, ¿no?, que había que ver Facebook y que había que ver YouTube para actualizarme en esa área. Y esas declaraciones que di fueron tomadas en un congreso internacional, ¿no?, que se hizo en Europa, donde se colocaba esas expresiones, ¿no?, que ya no interesan las guías, ya no interesan los protocolos, ya no interesa la medicina basada en evidencias, sino que había que capacitarse leyendo, ¿no?, los temas que salían en YouTube y en Facebook. Entonces, esa es una cosa que se ve reflejado. Entonces, tenemos un código de ética del colegio médico, pero oh sorpresa, ese código de ética que debía ser pues nuestra Biblia para todos los médicos, resultó ser vulnerado ¿por quiénes? No solo por unos médicos, sino por directivos del Colegio Médico del Perú, y que conllevaron la anulación de las elecciones que debían realizarse en el mes de noviembre del 2023, ¿no? Un escándalo, porque los que deberíamos y los que somos, los que sacamos la cara por los valores, los principios éticos de casi todas las profesiones, ¿no?, resultó que éramos tan, entre comillas, corruptos como lo tenemos nuestros políticos del Congreso. Y eso ameritó la renuncia, ¿no?, de varias personas, ¿no?, que trabajaban en el área administrativa del Consejo Nacional y de algunos dirigentes nacionales que después de muchos años de estar en las directivas reciclándose, tuvieron que renunciar. Y la expresión a nivel nacional de todos los médicos se expresó en ¿qué? Que la victoria de la lista opuesta fue pues mayoritaria totalmente, excepto en Arequipa, donde ganó la lista que normalmente perdía. ¿Pero por qué? Por la deficiente gestión, entre comillas también, depende cómo la vea cada uno, del anterior decano, ¿no?, con muchas denuncias de corrupción, con muchas denuncias de aprovechamiento, ¿no?, del cargo. Ustedes ven algunos videos que se han pasado, ¿no?, hay muchas denuncias que actualmente se están tramitando en el colegio médico acá en Arequipa, ¿no?, a raíz de serias observaciones que encontraron las nuevas directivas. Pero entonces, ¿qué ha pasado con nuestro código? Lo que debía orientarnos para obrar bien resultó ser el tema más vulnerado por los propios colegas médicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ética, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, son normas de comportamiento, bueno o correcto. ¿Qué es lo que buscamos? El bien, lo correcto, lo ideal, la excelencia. Como alumnos, ustedes buscan eso.
Como médicos generales lo van a buscar, como residentes lo van a buscar y como especialistas también lo van a buscar, ¿no? Entonces, deben guiarnos hacia códigos de conducta que debemos tener. Pero lo hacemos. Tenemos no solo el código de ética, sino de deontología que nos dice cómo debemos trabajar pues, como médicos, ¿no? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Ejemplo, ¿no? Ahora pues como medio año, ustedes han escuchado, ahora en Lima falleció la famosa cantante, ¿no? A raíz de una liposucción hecha por un cirujano plástico. Pero acá hace como 6 meses falleció una persona que le hicieron también una liposucción. ¿Quién? Un médico general. ¿En dónde? En un spa. Ni siquiera en una clínica, en un spa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los valores éticos? ¿Qué pasó con los valores? ¿Qué pasó con los principios, con las virtudes? ¿O es que el dinero es lo que está manejando actualmente el quehacer del profesional médico? Yo me pregunto, cuando hacemos unas encuestas a ustedes, ¿qué quiere ser como médico? Y muchos de frente ginecología, sobre todo algunos varones. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde está el interés? Los cirujanos, ¿dónde está el interés? ¿No? ¿Por qué es que cada rato tenemos este tipo de denuncias? Y si ustedes estuvieran en el colegio médico verían, ¿no?, la cantidad de denuncias que llegan contra nosotros por faltas a este código. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Queremos cambiarlos a ustedes a esta edad, un poco difícil, porque lo que traen ustedes ya viene de familia y parte de lo que ya son se está reforzando en el quehacer universitario, ¿no? Hay una denuncia de una alumna, ¿no?, que con toda razón se queja, ¿no? Como me conversaba el decano el día de hoy, a mediodía, según el decano me decía, la alumna con toda razón me dice: doctor, yo estudio, pero veo que mis compañeros están plagiando y el profesor no dice absolutamente nada por no hacerse problemas. Podemos plagiar, debemos aprovecharnos del momento, ¿no? O sea, ¿qué profesionales van a hacer? El día de hoy, en el viernes médico en el hospital, se presentó el caso de un paciente que falleció, ¿no? Lo vieron un domingo y el lunes fallecía. Llegó con un dolor de piernas, un edema de piernas, ¿no? Y desde mi punto de vista, ¿no?, este paciente no fue evaluado integralmente. Le miraron la pierna, está un poco hinchada, no, es por un golpe y listo, a la casa, que mañana regrese. Al día siguiente regresó, lo vieron a la mañana y a las 6 de la tarde creo que estaba fallecido. Si alguno de ustedes ha estado en el conversatorio, ¿no?, del hospital de Anahuara, pueden darse cuenta, ¿no?, que se han presentado varias disculpas, que no hay laboratorio, que hay muchos pacientes, etc. Pero la verdad es que a veces, no porque haya mucho paciente, sino porque ya nos estamos acostumbrando a eso. Viene el paciente, le duele un poquito la pierna, solo le miramos el tobillo y listo, y no nos interesa lo demás. No. Ayer conversaba con el interno, estuve de guardia en la tarde en emergencia, y me comentaba: doctor, el otro día han mandado de acá de pediatría a cirugía un dolor abdominal, sospecha de apendicitis. Va a la cirugía, lo ve el cirujano, no sé si ha sido el interno, el residente o el asistente, pero la cosa que regresa, orofaringe con placas de pus. ¿Por qué esos errores? Negligencia, impericia, imprudencia, ¿no? O simplemente porque ya vemos al paciente como también cualquier cosa, ¿no?, y no le prestamos la atención. Y así como lo que les cuento, hay varias cosas, justamente, ¿por qué? Porque estamos fallando a esto, pues, ¿cuál es el rol que tenemos en la medicina, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? El respeto a la vida. ¿Estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que respetar también en nuestros pacientes? Acuérdense los principios básicos: autonomía, ¿no?, justicia, no maleficencia, beneficencia, ¿no? Entonces, nuestra profesión como tal es lo que busca. Es la única. Ni enfermeras, ni odontólogos, nada. Solo nosotros en todas las profesiones tenemos esto, dedicarnos a la vida. Pero lo hacemos, ¿no? Tenemos esa intención. Entonces, estos principios y valores, ¿no?, solidaridad, libertad, justicia, los hacemos. Tratamos a la persona con dignidad.
un término que lo van a escuchar muchas veces, dignidad, ¿no? En la cosa más simple, dignidad es cómo queremos que nos traten a nosotros. Autonomía, yo puedo decidir. Han visto lo que ha sucedido y que ha despertado pues, todo un escándalo, sobre todo en las áreas religiosas, de la eutanasia que se ha practicado a una señora con un problema, ¿no?, grave, neurológico, irreversible, ¿no? Todo un escándalo. Pero ¿y este principio? No, pues es que la vida más importante. Ojo, los valores y principios no tienen nada que ver con la religión católica. Lamentablemente quienes nos influyen mucho y nos atacan mucho, ¿no?, con todo el respeto, son los pensadores católicos. ¿Por qué? ¿Eso qué significaría? Que un europeo, un asiático no puede tener ética, no puede tener moral. Sin embargo, en nuestro medio tenemos mucha confrontación con el catolicismo justamente por esto. No se respeta cuando les conviene la dignidad. No se respeta cuando les conviene la autonomía, ¿no?, la integridad. Porque ellos lo ven desde un sesgo religioso, ¿no? Entonces, para tener principios, valores éticos, lo que tenemos que tener, pues, es en primer lugar, antes que la profesión, ser buena persona. ¿Y qué es ser buena persona? Tener empatía, ponernos en la situación de los demás, ser sinceros, ¿no? ¿Qué pasa? En la visita médica me encuentro al paciente lesiones dermatológicas en la piel y le pregunto al interno, medio en broma, medio en serio, ¿por qué le está aprendiendo? Tiene todo el derecho a equivocarse, pero el residente menos. Pero menos los asistentes que pasaron y no se dieron cuenta el día anterior o los días anteriores. ¿Qué tiene este paciente en la piel? Mírale. Léeme la historia clínica que has puesto. Y lo típico, probablemente muchos lo han hecho cuando han hecho su historia clínica, ahora que están en semiología. Piel, turgor y elasticidad conservados, ¿no? Tibia, ¿no? Listo. ¿Y estas lesiones? No me di cuenta, doctor. ¿Por qué? Porque no examinamos integralmente a nuestro paciente y lo consideramos como cualquier cosa. Hace poco se quería hospitalizar, ¿no? Un chiquito, querían derivarlo a hematología porque tenía un problema de plaquetopenia, anemia, ¿no? Anemia y leucopenia. O sea, trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Es decir, pensaba en un problema hematológico de tipo oncológico. Cuando comenzamos a revisar, ya habían hecho coordinaciones con el Hospital Nacional, revisamos, la hemoglobina en un niñito de 8 años estaba en 11, normal. Las constantes corpusculares estaban en el límite. Pero acuérdense que el niño nace con una hemoglobina de 18, como ya saben ustedes, y el tercer trimestre cae a valores incluso de 9, y de ahí comienza a recuperarse poco a poco. Entonces estaba dentro del normal, pero no, de frente se pensó un problema hematológico, de tipo oncológico, ¿no? Y se olvidaron una cosa muy simple, que cuando hay un problema oncológico, lo primero que cae es la hemoglobina, y después cae el resto, ¿no? Entonces, lo hemos dejado. Ese paciente ya no tiene fiebre, solo hizo 24, le pusimos zona por un examen de orina patológica, ¿no? Está perfecto y probablemente, no he visto los resultados, se vaya con un resultado hematológico completamente normal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No somos sinceros en nuestros exámenes? ¿No nos guía las buenas acciones? ¿No? Exceso de confianza, de repente. Hay que ser humildes, ¿no? Y cuando tratamos pacientes hay que ser humildes. Ya hemos tenido varios errores por eso, ¿no? Y porque fallamos en esta cosa. Entonces, eso es lo que es ser buena persona. Y como buena persona, para ser buena persona, ¿no? Ya han visto lo básico, entonces tenemos que es este decálogo que es importante, donde lo más importante que van a ver, lo primerito de este decálogo Rosman, tan solo una buena persona puede ser un buen médico. Entonces pónganse la mano en el pecho, analícense ustedes hasta qué punto están cumpliendo esto, ¿no? Debe elegir su carrera por vocación, ya no por el bolsillo, ¿no? Debe respetar los principios éticos y morales de la profesión.
debe anteponer siempre el interés del paciente al suyo propio. Entonces, sus actuaciones deben ser técnicamente correctas y moralmente válidas. Y así tenemos una serie de declaraciones hasta completar las 10, pero ¿qué reflejan? Nuestra labor diaria como profesionales. Y ustedes están yendo a eso, ¿no? Ustedes van a ser médicos, van a ser residentes, van a ser especialistas y muchos de ustedes van a tener un buen renombre, ¿no? Y nos van a reemplazar a nosotros en las universidades, ¿no? ¿Qué más orgullo de nosotros decir, este fue mi alumno, así mi interno, así mi residente, y mírenlo ahora dónde está? Tenemos así muchos, que hoy son, por ejemplo, en pediatría subespecialistas. Tenemos exinternos que son eminencias en tiroides, ¿no? Que cada cierto tiempo por lo menos me escriben a mí, ¿no? Entonces, esos son los alumnos que queremos que sean ustedes, que después dejen huella. Entonces, la vocación, ¿no? El trabajo humaniza al ser humano. ¿A través de qué? De la persona, ¿no? Entonces, así como queremos nosotros ser vistos como personas y no como objetos, también deben ser nuestros pacientes, ¿no? Y para la vocación, talentos, ¿no? Gustos y la utilidad. O sea, eso es la vocación, ¿no? Y cuando digo, pues, que no debemos ser considerados como objetos, ni tampoco considerar a nuestros pacientes como objetos, es una cosa que la vemos diariamente en el MINSA y en el Seguro Social. Van ustedes una cola de 80 pacientes. Y como gran orgullo, nuestra autoridad del MINSA y del Seguro Social dice, hemos atendido el día de hoy, por ejemplo, 1.200 pacientes en emergencia. Y uno saca la cuenta por médico, resulta que el médico está atendiendo 70, 80 pacientes por turno. ¿Eso es atención de calidad? O sea, yo solo debo fijarme en el número. Por eso pues también hay tantos errores. Y no debe ser la disculpa, no es que van a pacientes de consultorio, van pues, pero están ahí. Y no porque sea de consultorio yo no lo debo atender bien. El día de ayer, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que pasa diariamente, ¿no? Estábamos atendiendo 2 colegas, eso ya a las 6 de la tarde más o menos, y veo una auxiliar o un trabajador también de la institución, del hospital, ¿no? Que estaban mirando, y le pregunto, ¿sí qué desea? Le digo, no, doctor, es que hemos traído al hijito del compañero para que se lo puede ver. No lo tengo yo, pero termino de atender y lo veo. De repente lo llamo y lo veo en el otro consultorio. De repente sale, como al minuto, ¿no? Y se me ocurrió llamarlo. ¿Qué ha pasado? Le digo, ¿ya lo vio el doctor? No, doctor, dice que tengo que ir al área respiratoria. No había pacientes. O sea, lo podía atender ahí, ¿no? Entonces, no estamos en una pandemia en este momento de COVID. Entonces le dije, por favor, pase, yo lo voy a examinar. Entonces, lo examinamos, le dimos un tratamiento y se fue contento. Entonces, ¿dónde está el desempeño ético de mi colega? Con todo el respeto que se merece como profesión. Yo no estoy dudando de sus competencias técnicas, pero sí tendría dudas sobre esa aptitud y esa actitud hacia las personas, ¿no? Si así yo considero a un compañero de trabajo, ¿cómo consideraré entonces al resto, ¿no? Entonces, háganse esa pregunta, ¿no? Entonces, tenemos un montón de principios éticos que todos los días lo vemos: beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, respeto, dignidad, solidaridad, honestidad, lealtad, justicia, ¿no? Los más conocidos, como decía, autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia y lo que es también la justicia distributiva, que son los que van a encontrar ustedes en el Código de Ética Médica, más desarrollados, ¿no? Entonces, todo esto aplicado a la sociedad, que nos da en la sociedad solidaridad, libertad, justicia. Como persona, respeto a la dignidad, a la autonomía del paciente y la integridad. Entonces, el rol de la medicina solo es un mencionar nada más, respeto a la vida. Con eso lo digo todo.
el respeto a la vida, el respeto a la persona. Ya no hablamos de gestión de pacientes. Si ustedes preguntan a sus familiares, muchas veces hace unos 10 años, 20 años, se dio la moda de hablar de clientes, ¿no? Los clientes internos y los clientes externos. Eso ya se dejó de lado. Todavía se insiste en los usuarios internos y externos, ¿no? Hoy hablamos de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son todo lo que está relacionado con la función que hacemos, que puede ser lo interno, que puede ser lo externo. Pero se habla de stakeholders ya como personas. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros en la salud trabajar con esto de respeto a la vida, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Pues aliviar y reconfortar la enfermedad al final. Es lo que, para eso van nuestros pacientes, ¿no? Entonces, lo que les digo no son inventos, son cosas diarias. Va una mamá con su hijito por consulta externa donde ni siquiera uno está apurado. Pero como va con su pollerita y le dice, doctor, quiero que lo traigo para un chequeo. Ah, ya, muy bien. Ni lo examina y simplemente hemograma. Y cuando viene la mamá a los 7 días de a ver el resultado, señora, ¿por qué lo ha traído? Vengo a ver los resultados, ¿por qué le pidieron? Siempre hay alguna razón, ¿no? Doctor, lo traje para chequeo y el doctor le ha pedido análisis. Veo, pero solo hemograma. Un chequeo, ¿qué implica? Pacientes que están viniendo después de 2, 3 años. Implica tomarle su hemograma, su examen de orina, su parásito, su tiroides, su colesterol, dependiendo de la edad, su creatinina, su transaminasas, ¿no? Su glucosa, su nivel de alergias. ¿Y por qué no le han hecho eso? A ver, vamos a examinar. Tiene una rinitis, tiene un problema sospechoso de asma, ¿no? Entonces, tiene varias cosas. Señora, por favor, le vamos a pedir de nuevo todo esto. ¿Y qué pasó? Nos olvidamos a él. Y nos olvidamos de aliviar y reconfortar la enfermedad. ¿Por qué? Habría que preguntarle a cada colega, ¿no? Pero si ustedes se retraen a lo que hemos mencionado anteriormente, es que no hay ese respeto a la dignidad del paciente, ¿no? No hay el trato como persona, ¿no? Si no lo ven como un objeto nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros y ustedes también? Actualización, ¿no? Permanente, en beneficio de nuestro paciente, pero sí exigimos una reciprocidad en el buen trato. Así como yo la trato a la paciente, espero también por dignidad que me trate bien. Y no como a veces pues entra gritando, insultando, amenazando a los médicos, que nos ha pasado, ¿no? Y es el trato digno, ¿no? Comprender que son personas que no conocen, o si conocen están a veces muy mal informados, como probablemente ustedes, ¿no? Ejemplo, doctor, le han pedido examen con una cintita scotch, ¿no? ¿Y por qué le han pedido? Es que le pica el potito, me dice. Ah, caramba, veo el Graham negativo. ¿Y quién les ha dicho que el escozor del anito es por parásitos? Si ustedes leen, hay unos folletos del MinSal que dice claramente rechinamiento de dientes y escozor del anito sinónimo de parásitos. ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde es la ignorancia? Escozor de la nariz es porque también hay gusanos. ¿Se olvidaron que el escozor de la nariz es porque tiene una alergia? ¿Se olvidaron de que el niño le pica el potito no porque tiene gusanos, sino porque está todo irritado porque hay restos de defecación, ¿no? De heces ahí? Entonces, ¿y se olvidaron que el rechinamiento de dientes es por el estado tensional que tienen los niños, dentro de ellos los niños alérgicos? Y lo que es peor todavía, me lo han desparasitado en la posta. ¿Qué le han dado? Albendazole. Pregunto, ¿el albendazole es para tratar la giardia? ¿Es para tratar la ameba? ¿No? ¿Cuál es la prevalencia de nuestros parásitos? Por lo menos en toda la sierra y la costa. ¿Son los gusanos? ¿Son los helmintos? Eso es la giardia y es la mebiasis. Entonces, miren desde dónde parte el engaño.
Y el engaño a la que nosotros nos adaptamos incluso. Por lo tanto, ¿dónde está lo que aprendemos nosotros? ¿No? Lo curioso es que este tratamiento muchas veces no lo da el interno, no lo da el alumno, no lo da el residente, lo da el especialista que tiene varios años de especialista. Porque todavía priman en su cabeza los conceptos culturales del siglo pasado, ¿no? Entonces, ¿se actualizó? Nada. ¿Dónde está la actualización? ¿Ya? Y ahí ven hasta dónde es cierto lo que salió en la primera diapositiva cuando decíamos, hay que ver YouTube, hay que ver Facebook para actualizarse, ¿no? Si ustedes buscan ahí van a ver tratamiento para la próstata. Media hora te hacen ver un video para que compres este medicamento que lo hace. La grasa, se descubrió en Arequipa, un arequipero descubrió cómo bajar la grasa en 3 días. ¿No? Esa es la actualización que tienen lamentablemente muchos colegas, ¿no? Entonces, ustedes son el cambio. O sea, ustedes son la generación que tiene que cambiar esa mentalidad. Trato digno. Atención. Por favor, yo lo repito toda la vida, porque todos los días veo lo mismo. Y esto sí es un aprendizaje. No tuteen a los pacientes. ¿Ya? Si es un familiar, si es un amigo íntimo, está bien. Pero si ustedes no lo conocen, no lo traten de mamita, papito, ¿no? Señora, señor, ¿por qué tenemos eso de tutear? Es una costumbre muy enraizada en nosotros, ¿no? Sea la condición social que sea, trátenlo como señor, señora. Ese es su derecho, ¿no? Ese es el trato digno, ¿no? Sin embargo, el alumno escucha que el profesor lo hace, que el asistente lo hace, que el interno lo hace, que el residente lo hace y aprende lo mismo, ¿no? La atención oportuna, ¿no? En el momento, pues, basada en conocimientos, ¿no? Valga la redundancia, basados en evidencias, ¿no? Buscando satisfacer las expectativas del paciente, buscando solucionar esto de las necesidades de salud y conforme a los principios éticos vigentes. Miren ustedes, se dice el Perú, en el caso de 5 niños, 3 están con anemia. ¿Hasta qué punto es cierto? Se hizo un trabajo de investigación en el doctorado de medicina en la facultad, perdón, en la escuela de posgrado de la Universidad Católica y encontraron una cosa que sorprendió. No había anemia en el grupo que estudiaron. ¿Qué pasó? Qué raro. Entonces, ¿qué está pasando? Uno de los problemas que tenemos es lo que yo llamo los incentivos perversos. Yo contrato una enfermera, un técnico, para dar el hierro, para tomar las muestras. Y mientras me demuestre que hay anemia, la sigo contratando. Entonces, ¿qué va a hacer esta profesional sabiendo que no hay trabajo o que no consigue trabajo? Mientras más anemia tenga, a seguir con el trabajo, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, las estadísticas son muy dudosas, muy dudosas. Igual, no le echemos la culpa a la periferia. En mi hospital, busquen a tal doctor para que le dé tratamiento para la anemia, ¿no? Tienen 14 de hemoglobina y tratamiento para la anemia, tratamiento para la anemia, tratamiento para la anemia. O sea, ¿dónde está nuestra actualización? ¿Dónde están nuestros conocimientos? Si se trata de dar hierro, pues pongan ¿qué se llama? Un puesto ahí al entrar al hospital y a todo niño se le da su frasquito y que le dé. Pero no lo hacemos afuera, pero sí lo hacemos en la consulta externa. Entonces estamos cayendo en eso. Y ustedes están aprendiendo muchas veces eso. El médico debe tomar decisiones basadas en una reflexión, ponderación y objetividad, basados también en una pericia, experiencia y la preparación que han adquirido a lo largo de los años. Desafíos, tenemos muchos, ¿no? El avance tecnológico, nuevos medicamentos, aumento de la prematuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y
somos muy pegados a algo nuevo, quererlo hacer cuando nos conviene. Hace poco tuvimos una discusión entre los colegas pediatras, ¿no? Los internos se pusieron hidratación y comenzamos a hablar, ¿no? ¿Y qué resultó? Yo les digo, yo estoy haciendo una recopilación de información y resulta que por lo menos en mi hospital ningún pediatra hidrata de acuerdo a algún protocolo. Ninguno. Cada uno tiene su esquema, entre comillas. Si uno comienza a sacar cuánto de volumen le han dado, resulta que le dan 30 centímetros por kilo, 50, etc. Lo curioso es que revisamos la historia para ver en función de qué se ha dado esa dosis y encontramos diagnóstico de flexión de volumen, que es un deshidratado de segundo o tercer grado. Vamos al examen físico, no hay ningún signo de deshidratación. Entonces, ¿cómo podemos criticarlos a ustedes como hacen cuando hacen una historia más leche? ¿Cómo podemos criticarlo al interno cuando le decimos ¿por qué no has escuchado bien y no has encontrado este software? O cómo podemos decirle al residente, te equivocaste, cuando el principal, ¿no? El principal fallante en este sistema es el mismo especialista. Y esto sucede en todas las especialidades, ¿ya? Entonces, seamos íntegros, seamos honestos, hagamos un examen integral. Porque van a comenzar a caer en lo que se llama la medicalización, es decir, medicamentos de todo le meten, ¿no? Si ustedes van al área respiratoria de mi hospital, van a ver que médicos recién egresados, algunos ya tienen 2 o 3 años como médicos generales, es una plantilla. Clorfeniramida, dextrometorfano, acetilcisteína, ibuprofeno o paracetamol. Cuando me dicen, ¿para qué le das acetilcisteína? No, le dan fluidificante de acetilcisteína con dextrometorfano. No necesitan nada de eso, pero lo copian. Y viene uno nuevo y aprende lo mismo. Todo por plantillas. Lo que es peor, si ustedes son objetivos, que está aprendiendo el médico, por lo menos en la seguridad social. Como tiene la computadora, ya no para escribir, ¿no? Lo tienen todo escrito. Entonces, ¿de acuerdo? Como vienen, como dicen, ¿no? El marchante, copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan. ¿Eso es ser buen médico? ¿Eso es ser buena persona? Entonces, no aprendan eso, chicos. Ustedes tienen otra visión, deben tener otra visión, otros valores, ¿no? Entonces no aprendan esto. Entonces, ser diligente, lo estamos dejando. Actualización permanente, lo estamos dejando. ¿Debemos contar con los mejores medios y recursos disponibles? Sí, pues debemos contar, pero eso no es indispensable. No se trata de que viene, ayer renegaba yo, disculpe la expresión, renegaba 30 revaluaciones del turno de la mañana. Todos les habían pedido análisis, a toditos. ¿Y cuántos de esos necesitaban análisis? No les exagero, de 32. O sea, ¿por qué hacemos eso? Porque pues, no me hago problemas. Examen de orina, examen de heces, examen de orina. Muchos de los colegas que dicen que hay que estar, el protocolo dice, la norma dice esto, la guía de prácticas dice esto, pero no leen en el programa de la IEPI, que eso es a nivel panamericano, dice ahí, no hay ninguna evidencia para solicitar examen de heces en todas las diarreas. Ninguna evidencia. ¿Y por qué a todo el mundo le piden? Entonces, tampoco es cuestión de tener todos los medios. O porque va con un dolor abdominal, de frente ecografía. El colega de ecografías tiene 30 pacientes de pediatría porque le duele la barriga y tiene que hacer la ecografía. Y nos pone, no puede poner en letra más grande porque si pudiera lo haría, no es el examen de elección, no es el examen de elección, ¿no? Entonces, miren todo lo que sucede. Entonces, hemos hablado de ética, todo eso, pero en la realidad de nuestros hospitales, miren, personas sentadas, pero a turno, amontonadas en los pasillos, congestionadas en las áreas de observación, ¿no? Muchas veces en los pasillos. O sea, ¿dónde está el trato digno? ¿A quién le gusta ser tratado así? ¿No? Pero es culpa de nosotros. Entonces debe haber una política de humanización.
promover la cultura. Por eso es que hacemos esta clase. Preparación del personal, por eso es que tomamos el tiempo de hablarles a ustedes. Líneas de intervención de usuarios internos y externos. Práctica de valores. Y miren lo que terminamos. Respeto a la dignidad humana. Motivación y reconocimiento, al buen trato, ¿no? Entonces, términos de humanización, miren ustedes, ¿no? Acá, convertir a niños y adultos para que se comporten como seres humanos al cabo de cierto tiempo. O sea, ese es nuestro objetivo. Conviértanse en seres humanos, ¿no? Definiciones que tenemos teóricas, pero miren lo que nos dice, acá debe tener, lo que nos dice inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Brindar una atención médica centrada en el paciente y su familia. O sea, hasta la inteligencia artificial nos está enseñando. Se colma. Teniendo en cuenta sus necesidades emocionales, sociales y físicas. Este problema emocional muchas veces ni se toca. Ni se toca. ¿Y quién es el único, disculpen la expresión, pescadito que hace diagnósticos emocionales? Es el doctor Gutiérrez en el hospital. Se preguntan a los psiquiatras, ¿quién es el que manda más pacientes para psiquiatría de niños? Es mi persona. ¿Por qué? Porque es más fácil, si viene un chico de 10 años, me duele el pecho, interconsulta al cardiólogo, radiografía, electrocardiograma, todo. Cuando lo sencillo es simplemente preguntar cosas sencillas, o examinar primeramente, ¿no? Contractura cervical, tensión, manos sudorosas, tensión, hiperreflexia, tensión. Cuando encuentro eso, inmediatamente pregunto, ¿a qué hora te acuestas? 11 de la noche. Es que tiene mucha tarea. ¿Agarras el sueño rápido? No, demoro. ¿Te despiertas en la noche? Cada rato. O sea, está como una persona, pero, ¿no? Ya por la edad uno no duerme todo el día, ¿no? Pero un niño, un adolescente, el adolescente debe ser como ustedes, que van a la casa, se acuestan a las 9 de la noche y despiertan a las 10 de la mañana del día siguiente, como hacen los domingos, ¿no? Entonces, pero eso fue el adolescente y nos olvidamos. Entonces nos olvidamos de este problema. Y a veces comenzamos a preguntar a la mamá, señora, ¿en qué trabaja su esposo? No, doctor, soy separada. O trabaja, pero viene cada mes porque es minero. Ya pues una familia disfuncional. Eso explica por los niños este problema. Y después el problema físico. Y resulta que este niño muchas veces ya ha ido por el cardiólogo, ha ido por el neurólogo, ha ido por el gastroenterólogo, ¿no? Ha ido por el dermatólogo y está dando vueltas y vueltas en los consultorios y nunca lo cura. Cuando el problema es emocional, ¿no? Cuidado cálido, respetuoso y empático. El ambiente. Ustedes han visto esa concentración de pacientes que hemos visto anteriormente, ¿no? Hay que hacer que nuestro paciente se sienta orgulloso, seguro y cómodo. Hay que ofrecer una atención integral y de calidad. Hay que reconocer que cada persona es diferente. O sea, no hagamos pues la generalidad. No porque hice una ecografía y encontré un tumor de Willis, a todo paciente que viene le pido ecografía abdominal. Entonces, pues, como yo discuto a veces así, medio sarcástico, entonces tomémosles pues resonancia a todo el mundo de la cabeza y con seguridad vamos a encontrar por ahí algún quiste, algún tumor, pues, ¿no? 1 en 10.000, pero encontraremos, bueno, y el gasto, y a lo que sometemos al niño. Hubo una oportunidad que sospecharon un cuadro de una leucemia en un niño. Le hicieron, porque el familiar era trabajador del seguro, 3 tomografías integrales en la noche. 3 tomografías. O sea, este chico lo han radiado por todos sitios, tratando de buscar algo. ¿Por qué? Porque tenía fiebre y tenía leucocitosis de 30.000. Hay que referirlo a oncología, ya se ha hecho el contacto, todo para que lo manden temprano. Vamos con el interno, a ver, abre la boca, pus por la garganta. ¿Qué tenía? Una sinusitis. Lo hospitalizamos y en 3 días este chico estaba bien. Entonces, no hay atención integral de calidad. Hay que reconocer que cada persona es diferente. Cada persona tiene sus propias necesidades emocionales y tiene todo el derecho también, cuando es grandecito, de decidir
cómo quiere que le den una medicación o decidir sus alimentos, ¿no? Derechos, ¿no? A una atención adecuada oportuna de niños, respeto a su dignidad, ¿no? Los que fueron hace 2 semanas al viernes médico, esto en el hospital de Anahuara, ¿cómo puedes tener un niñito de 10 años mirando para que le examinamos una niñita pequeñita? ¿Dónde está la dignidad? No hay. ¿Cómo puedes tener adolescentes cerca de hombrecitos y mujeres, todos apiñados en el hospital? ¿Dónde está el trato humanizado? ¿Dónde está el trato digno? ¿No? Derecho a recibir educación. No se les pone. Antes había televisor que se ponía por lo menos videos educativos, ahora a nadie le importa eso, ¿no? De jefaturas, porque nosotros no tenemos voz ni voto, ¿no? A expresar sus necesidades, ¿no? Y derecho a tener apoyo emocional y psicológico. Muy bien. Es necesario la infraestructura, lo que les decía, los hospitales que se merecen llamar hospitales, sobre todo en las áreas de pediatría, tienen su área de lactantes, área de problemas respiratorios, área de problemas digestivos, área de preescolares, área de adolescentes, o sea, áreas para cada necesidad. En el hospital se los han mezclado a todos. Los que van ahí se dan cuenta, ¿no? Todos apiñados. Deben ser los ambientes por edad y enfermedad. Diferencias de acuerdo al género. Tener en cuenta su edad, sexo y enfermedad para garantizar una atención médica de calidad y personalizada. Eso no lo dice pues el doctor Gutiérrez, eso lo dice las normas internacionales de manejo de niños. ¿Por qué en el hospital se apiñaba pediatría? Y lo digo sin temor, porque nuestros jefes no les importa más que estar en la jefatura por recibir su sueldo y aprovecharse del cargo. Esa es la realidad, ¿no? Todos los servicios han crecido y el único servicio que se ha achicado, se ha hacinado, se ha apiñado es pediatría, ¿no? Y cuando hablamos de humanización y de ética, hablamos de prevención cuaternaria. Entonces ahora prevención primaria, secundaria, tercera, ahora cuaternaria. Caramba, ¿de dónde salió eso? Ahí tienen la fuente. Contener la medicalización. Lo que le decía, ¿no? Clorfeniramida, paracetamol, acetilcisteína, destrometorfano. Y todavía si tienen más tos, le dan salbutamol, ¿no? Y lo copian. A toditos igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, se está la mercantilización de las enfermedades. Ya, está sucediendo eso. Entonces, debemos separarnos de la innecesaria industria. Un ejemplo. ¿Por qué los niños, los neonatos que salen del hospital Goyeneche y del hospital general, 90%, si no es más, salen con lactancia materna? Porque en el hospital, en el CASE, en el Escomer, 90% sale con una leche maternizada. ¿Por qué van a una clínica? 99.99 cesáreas los partos. Y ese 0.01 es porque el ginecólogo llegó tarde, ¿no? Llegó tarde a su operación, ¿no? Y se salió el bebé antes de que llegue. Vayan ustedes a Europa. Escándalo nacional cuando subió en España 1/10 el porcentaje de cesáreas. ¿Cuánto es el porcentaje? No pasa de 12%. 12%. Que somos especiales acá en el Perú, ¿no? Pónganse a pensar, ¿no? Es por la mercantilización. Cesáreas, claro, porque cobro, ¿no? Hace años trajeron un colega de Mollendo, yo trabajé en Mollendo unos 10 años, y trajeron un colega obligatoriamente, porque desaparecieron el parto natural en Mollendo. 100% de partos era por cesárea. ¿Cómo explican ustedes eso? ¿Ya? Entonces, esto, prevención cuaternaria, tiene que tener en cuenta, ¿no? Conjunto de actividades que intentan evitar, reducir o paliar el daño provocado en los pacientes por la intervención médica. Recuerden que la prevención cuaternaria, prevención no es inocua. O sea, con la disculpa de prevenir, le voy a tomar pues una radiografía porque tiene un poco de tos, pero ¿qué tiene más? ¿Qué estás pensando? No, es que por si acaso. Ese por si acaso, está bien que lo diga pues el portero con el respeto que se merece,
Pero estamos hablando de médicos, preparados todo. Si encuentro sinología pulmonar, pues pido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ley de cuidados inversos, ¿no? No creo porque sea más cuidado, en realidad estamos cuidando mejor, ¿no? Sobre diagnóstico, nos pasa y nos puede pasar, ¿no? Falsos positivos, ¿no? Síndrome de Ulises, léanse, que es el síndrome de Ulises, tiene que ver mucho con neurología, pero nos habla pues de la travesía que ha hecho Ulises a lo largo, ¿no? Si usted vea la Odisea, considera que menos es más. Hacer lo que es necesario. Si tiene un dolor abdominal, lo primerito preguntar qué ha comido. Doctor, ¿qué ha comido ayer? Pues su pollo a la brasa. Y hoy está vomitando y tiene dolor de barriga. En la calle fue mal. Está con un cólico. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ponerle un inyectable para calmar el dolor y lo vamos a sacar media hora. A la media hora el chiquito está, no me duele, estoy tranquilo, estoy feliz. Eso es menos. ¿Qué es más? Viene por dolor abdominal, ni siquiera le pregunto qué ha comido, nada. De frente, ecografía, hemograma, examen de orina. No tiene diarrea, pero le pido también examen de heces, ¿no? Y lo tengo al paciente esperando ahí hora y media. Después me llega todo normal. ¿Y ahora qué tiene? ¿No? Y ahora, pues, ¿qué tiene? ¿No? Lo que es peor, me llega con 15.000 leucocitos. No, es que tiene un cuadro apendicular, interconsulta cirugía. O sea, lo que pudo resolverse en media hora, resultó que lo tienen al paciente ahí 3-4 horas. ¿No? Para después decirle, después de todo, prácticamente todo el día perdido, es un cólico, ¿no? Prescripción conservadora, no se trata de meter después a los chicos 3-4 antibióticos por gusto. Medicina centrada en la persona, ¿no? No en el paciente, sino en la persona. Respetando estos principios, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿no? Hay una carta de los derechos de los niños, ¿no? Y de niños hospitalizados, es una carta europea. Léanla, ¿no? Para que vean cómo se maneja a nivel de Europa, ¿no? Lean estos derechos. Europa está mucho más avanzado que nosotros, Colombia está mucho más avanzado que nosotros sin ir muy lejos, ¿no? Entonces, léanse toda esta parte, ¿no? Para que se vean cómo es que se debe tratar el pediatría, ¿no? Y todo lo que hay en esta parte, ¿ya? Miren una cosa simple, a disponer de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad. Antes en el hospital había un ambiente con sus mesitas para que los chicos puedan sentarse, con una mesita chiquita para sentarse a jugar con su mamá, con su papá. Tenían su televisor, todo. Bueno, no hay nada de eso. Porque se ha preferido, en primer lugar, al paciente adulto, cuando la política nacional pone en primer lugar a la niñez, ¿no? Pero acá se prefiere el paciente adulto, que primero es el adulto, ¿no? Entonces, ¿qué más trabajamos? Ya esto lo hemos visto, ¿no? Miren cómo son en otros espacios. Nuestro hospital hace 20 años hizo esto. Hoy estamos en una regresión total, ¿no? Los payasitos a veces nos iban a visitar grupos de alumnos, psicología, que venían a hacer esto, ¿no? Terapia lúdica, y se iban contentos, los pacientes como los grupos que nos apoyaban, ¿no? Miren los ambientes, miren las computadoras, ¿ya? Para los niños más grandecitos. Decoración mural, audio y televisión. ¿Cómo ver televisión? Porque que los padres se aprovechan. Ropa adecuada al niño, uniformes del personal, equipos médicos poco visibles, zonas de esparcimiento. ¿Dónde hay zonas de esparcimiento? No debe compartir camas con adultos. Había la aberración y ha habido épocas donde teníamos pacientes mujeres operadas, ¿no? Que iban a dar a luz con niñitos al lado. ¿Por orden de quién? De la autoridad. ¿Y permitido por quién? Por los jefes del servicio y del departamento, ¿no? Entonces, estamos pues muy mal. Tenemos que cambiar. Es un reto muy importante. Pero para eso necesitamos autoridades probas, ¿no? Con competencias. Poder lograr esto, compromiso en todos los niveles, ¿no? Pensar en las familias, en los vecindarios, integrar los espacios, etcétera, etcétera, etcétera.
Y miren ustedes cómo son en otros países las áreas de pediatría. Es una maravilla, ¿no? Donde se respeta pues a la dignidad del paciente. Uno cree que no, esto parece una fiesta, un local de fiesta, ¿no? Pero esto es lo que... ¿Por qué no aspirar a esto? ¿Por qué que, con la disculpa que somos un país subdesarrollado, pobre, entre comillas, no podemos tener? ¿Acaso nadie quiere tener su casa lo mejor? ¿Acaso ninguno de ustedes quiere tener un buen carro, un buen departamento, una buena casa? ¿Y por qué cuando hablamos de nuestra segunda casa lo consideramos como lo peor? Porque no hay ética y porque no hay nada de humanización. Entonces, humanización no se trata pues, de darse un abracito el 14 de febrero porque es el Día Nacional de Humanización, sacarse la fotito con el famoso pulgar para arriba y después sigues haciendo todos los atropellos contra los niños y contra los pediatras y contra las familias de los niños enfermos, ¿no? ¿Podemos cambiar? Ojalá, pues es una utopía, pero podemos, ¿no? ¿Y por qué todo eso? Porque influye el estado psicológico. ¿Qué objetivos? La adaptación del niño y mejora la adaptación de la familia cuando tiene el niño enfermo, ¿no? Entonces, hay un modelo afectivo, ¿no? Efectivo, que tiene que ver con la dignidad y la humanidad, desarrollado por un pensador, ¿no? Llobel, desde el 2017. Y miren qué toma: empatía, sentirse como el paciente, humanidad, vocación, ética, confianza, seguridad, dignidad, calidad, responsabilidad y equidad. Porque hemos hablado a lo largo de toda la charla. En Europa tenemos ya este índice de humanización, ¿no? ¿Qué ven? Comunicación, formación, técnicas, información, etcétera, 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 para tener ese índice. Miren ustedes todo lo que evalúan, ¿no? Yo alguna vez les propuse a algunos de ustedes hacer un índice de humanización en un hospital de la seguridad y un hospital del MINSA. Un trabajo de tesis sencillo, novedoso, pero que nos enseñaría mucho, ¿no? Si alguno se anima, tiene las puertas abiertas para desarrollar. Miren ustedes los ambientes, miren ustedes los consultorios, miren, comparen a lo que están viendo ustedes en su práctica, miren, parece consulta privada, ¿no? Estos son las atenciones entre comillas de las clínicas en Australia, Estados Unidos, Europa. Otra mentalidad. Miren ustedes. ¿Qué niña no se va a sentir contento? Con sus juguetitos, miren ustedes, el área de procedimientos. Entonces, entre un niño no se va a asustar. Cuando han estado ustedes haciendo sus prácticas en las emergencias, ahí en Yanaguar, ¿no escuchan los gritos de los niños? ¿No? Que uno sale afuera y dice, ¿qué están haciendo? Lo están matando al niño, ¿no? ¿Por qué? Es por miedo. ¿Dónde está nuestra solidaridad? ¿Dónde está nuestra empatía? ¿Dónde está el trato digno? Grandes retos les esperan. Muchas gracias.